Esta es la presentación oral en forma de video del trabajo práctico del sistema de comunicaciones del tema línea de transmisión. Como podemos ver en la imagen, este es un cable de cobre trenzado. Este tipo de cable, entre sus múltiples aplicaciones como conductor, se utiliza para la construcción de mallas captadoras y bajantes de conexión en sistemas de protección contra rayo y para la construcción de sistemas de puesta a tierra. Sus características: fácil instalación, gran flexibilidad, tiene buena conexión mediante manguitos o elementos a presión, manguitos lineales en T, en cruz, etc. o mediante soldadura aluminotérmica. Después viene el cable UTP. El cable UTP, por otra parte, es una sigla que significa Ungiel Twisted Pair, lo que puede traducirse como par trenzado no blindado. El cable UTP, por lo tanto, es una clase de cable que no se encuentra blindado y que suele emplearse en las telecomunicaciones. El cable de par trenzado fue creado por el británico Alexander Graham Bell, quien vivió entre 1847 y 1922. Se trata de una vía de conexión con un par de conductores eléctricos entrelazados de manera tal que logren eliminar la diafonía de otros cables y las interferencias de medios externos. Es muy utilizado para los sistemas de comunicaciones tanto en internet como teléfonos. Está siendo un escalón por debajo de una nueva generación de cables. Cable FTP. FTP, par trenzado con pantalla global. Este tipo de cable, al igual que el UTP, sus pares no están apantallados, pero presenta algo más de resistencia a las interferencias electromagnéticas, gracias a su pantalla global. Utiliza los mismos conectores que el cable UTP. Este tipo de cable UTP y FTP se caracterizan también por su amplia utilización, es decir, no solo son utilizados para sistemas informáticos, sino que también su uso se expande a instalaciones de videoporteros, cámaras, etc. Cable STP. El par trenzado blindado o par trenzado apantallado, en inglés Shield Twisted Pair o STP, es un cable de par trenzado similar al Ungiel Twisted Pair UTP, con la diferencia de que cada par tiene una pantalla protectora, además de tener una lámina externa de aluminio o de cobre trenzado alrededor del conjunto de pares, diseñada para reducir la absorción del ruido eléctrico. El cable STP es más costoso y difícil de manipular que el cable sin blindaje o sin apantallar. Se emplea en redes de computadoras como Ethernet o Token Ring. Su categoría Su coste en la categoría 6A puede ser el mismo que la versión sin blindaje. Luego pasamos a los cables coaxiales. El cable coaxcable o coax, creado en la década de 1930, es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia, que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado núcleo, encargado de llevar la información, y un exterior de aspecto tubular llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante dieléctrica, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante, también denominada camisa exterior. El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre, mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último caso resultará un cable semirrígido. Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de las transmisiones en años recientes, se ha sustituido paulatinamente el uso del cable coaxial por el de la fibra óptica. Es la evolución del mismo. En particular, para distancias superiores a varios kilómetros, por el ancho de banda de esta última es muy superior. Porque el ancho de banda de esta última es muy superior. Se puede encontrar un cable coaxial entre la antena y el televisor, en las redes urbanas de televisión por cable e internet, entre un emisor y su antena de emisión, equipos de radioaficionados,
En las líneas de distribución de señal de video se suele usar el RG59. En las redes de transmisión de datos como Ethernet en sus antiguas versiones 10BASE2 y 10BASE5. En las redes telefónicas interurbanas y en los cables submarinos. Antes de la utilización masiva de la fibra óptica, las redes de telecomunicaciones tanto terrestres como submarinas utilizaban el cable coaxial. El mismo era usado ampliamente en sistemas de transmisión de telefonía analógica basada en la multiplexación por división de frecuencia, FDM, donde se alcanzaba capacidad de transmisión de más de 10.000 circuitos de voz. Asimismo, en sistemas de transmisión digital basado en multiplexación por división de tiempo, TDM, se conseguía la transmisión de más de 7.000 canales de 128 kbps. El cable utilizado para estos fines de transmisión a larga distancia necesitaba tener una estructura diferente a la utilizada en aplicaciones de redes locales, ya que debido a que se instalaba enterrado, tenía que estar protegido contra esfuerzos de tracción y presión, por lo que normalmente, aparte de los aislantes correspondientes, llevaba un armado exterior de acero. Podría decirse que en general cuando se necesitan altas frecuencias de transmisión, dejaron de ser empleados los cables coaxiales debido a su ineficiencia, ya que fueron ampliamente superados por la fibra óptica al tener una respuesta en frecuencia alta muchísimo más rápida que un cable coaxial. Luego procedemos específicamente a la fibra óptica. El cable multimodo dispone de un núcleo de mayor diámetro, que permite el paso de múltiples modos de luz. Esto significa que se puede transmitir más tipos de datos. Los cables de fibra multimodo se presentan en dos tamaños de núcleo y 5 variantes. De sentido como 5 micras, 0,0 M1, 50 micras, 0 M2, 50 micras, 0 M3, 50 micras, 0 M4 y 50 micras, 0 M5. OM significa modo óptico. Todos disponen del mismo diámetro de revestimiento de 125 micrones, pero el cable de fibra de 50 micras tiene un núcleo más pequeño, parte donde se transmite la luz por la fibra. Aunque todos pueden emplearse de la misma manera, los cables de 50 micras, particularmente OM5, OM3 y OM4, optimizados para láser, proporcionan longitudes de enlaces mayores y o velocidades más altas. Además se recomiendan para aplicaciones locales, redes troncales, enlaces horizontales y entre edificios, y deben considerarse para nuevas instalaciones. OM3, OM4 y OM5. Pueden utilizarse también como fuentes de LED y luz láser. Los cables multimodo se suministran en distintos colores, ya que pueden ser fácilmente reconocidos. OM3 es típicamente color agua, OM4 es a veces violeta erica, conocido también como Hater Violet en el Reino Unido, para ayudar a distinguirla del OM3. La última generación de fibra multimodo OM5 es verde lima. A diferencia del cable multimodo, el cable monomodo solo dispone de un modo de programación, una sola longitud de onda de luz en el núcleo de fibra. Esto significa que no hay interferencias ni solapamientos entre las distintas longitudes de onda de luz que pudieran distorsionar sus datos a grandes distancias, como ocurre con el cable multimodo. El cable monomodo OS2 tiene un núcleo de vidrio pequeño, de 8 a 10 micras. Es mucho más pequeño que el multimodo y solo es una ruta para la luz o modo de propagación. OS significa modo óptico simple. Con una sola longitud de onda de la luz transmitiéndose a través de su núcleo, la fibra monomodo realinea la luz hacia el centro del núcleo en vez de simplemente rebotarla desde el borde del núcleo como lo hace el cable multimodo. OS1 se aplica a cables de tubo ajustado para uso en interiores, mientras que OS2 se aplica a cables de tubo holgado.
cable monomodo es casi siempre amarillo, por lo que es fácil de identificar. La fibra multimodo ofrece una distancia máxima mucho más corta que la fibra monomodo, siendo la opción ideal para aplicaciones locales. La fibra monomodo puede llegar a cubrir distancias de 40 kilómetros o más, sin dañar la señal, siendo ideal para aplicaciones de largo alcance. La fibra monomodo tiene un ancho de banda significativamente mayor que la fibra multimodo. Puede utilizar un par de hilos de fibra monomodo full duplex para obtener hasta 2 veces el rendimiento de un cable de fibra multimodo. Las longitudes y velocidades que se obtienen con el cable monomodo se deben a que al transmitir la luz en un solo modo, se anula el retardo de modo diferencial, DMD. Es el principal factor limitante del ancho de banda de la fibra multimodo. Con esto pasamos a los últimos tipos de cable, que son las guías de onda. Algunos sistemas de telecomunicaciones utilizan la propagación de ondas electromagnéticas en el espacio libre. Sin embargo, también se pueden transmitir información mediante el confinamiento de estas ondas en cables o guías. En SHF, banda de frecuencia donde se encuentran las microondas, las líneas de transmisión y los cables coaxiales presentan atenuaciones muy elevadas, por lo que introducen mucha pérdida de voltaje y corriente de súper alta frecuencia que viaja por ellos, impidiendo que la microonda llegue a su destino con un nivel de potencia apropiado para que la información que se transporta pueda ser extraída sin errores. Mientras que en las líneas de transmisión coaxiales, por ejemplo, lo que viaja por ellos es un voltaje y una corriente de alta o muy alta frecuencia. Por las guías de onda lo que viaja es un campo electromagnético cuya longitud de onda se encuentra en el orden de las microondas. La transmisión de señales por las guías de onda La transmisión de señales por guías de onda reduce la disipación de energía. Es por ello que se utilizan en las frecuencias denominadas de microondas con el mismo propósito que las líneas de transmisión en frecuencias más bajas, ya que se presentan poca atenuación para el manejo de señales de alta frecuencia. Las guías de onda son muy adecuadas para transmitir señales debido a sus bajas pérdidas. Por ello se usan en microondas, a pesar de su ancho de banda limitado y volumen mayor que el de las líneas impresas o coaxiales para la misma frecuencia. También se realizan distintos dispositivos en guías de ondas, como acopladores, direccionales, filtros, circuladores y otros. Actualmente son especialmente importantes y lo serán más en el futuro. Las guías de ondas dieléctricas trabajando a frecuencias de la luz visible e infrarroja, habitualmente llamadas fibra óptica, útiles para transportar información de banda ancha, sustituyendo los cables coaxiales y enlaces de microondas en las redes telefónicas, y en general las redes de datos.